Buenos días, muchachos. Un aviso antes de que continuemos. La otra semana, por motivos de fuerza mayor, tenemos problemas con el pedido y con los medios de cultivo, entonces vamos a trasladar actividades. Vamos a pasar al taller la otra semana y la siguiente va a ser el laboratorio 5. Por lo tanto, el taller vamos a buscar hacerlo miércoles y viernes. Para nosotros. Bueno, no es lo que quisiéramos, pero a veces tenemos que obrar en el camino. Hasta la siguiente. Bueno, es mejor porque de eso se van a la otra ocasión de carne. Y de ACS. Bien, voy a intentar dar un ABC de esto, es la regulación de la respuesta inmune. No voy a decir el tema difícil, pero relativamente, bueno, voy a intentar darle lo más comprensible posible. Si hay alguna duda, por favor me la hace saber, voy a intentar también darle solución a esas dudas. Quizás decirle algo. Ustedes están viviendo un contexto diferente al que nosotros hemos vivido. Me refiero a nosotros como estudiantes, nosotros aprendiendo. La información que actualmente hay es muchísima y literalmente quisiéramos, o yo personalmente quisiera transmitirles esto que es más que solo aprendizaje teórico, es un aprendizaje para la vida. Es decir, aprender a desaprender. A veces tenemos patrones tan bien definidos, tan bien creados, que nos cuesta y nos bloqueamos ante situaciones nuevas. Sobre todo que situaciones que ya no son aquello que creíamos. Lo mismo creo nos ha sucedido a nosotros como profesores, venir y estar por años con ustedes trabajando, por ejemplo, en inmunología, y de pronto hay cosas que ya no son. Hay cosas que hay que replantear. Por ejemplo, desdeñábamos desde hace mucho tiempo, no digo desdeñábamos, hacíamos a un lado, minimizábamos a la inmunidad innata en comparación con la inmunidad adquirida, pensando que la inmunidad adquirida es todo poderoso y que si no funcionaba la inmunidad adquirida, todo lo demás se venía atrás. Pero cuando vemos todo lo que hemos venido desarrollando durante el ciclo, durante este componente de inmunología, literalmente la inmunidad innata comanda cómo se va a comportar la inmunidad adquirida. Orienta a la inmunidad adquirida sobre quiénes y cómo van a abordar al proceso, por ejemplo, al proceso infeccioso. Ya vamos a ir viendo, vamos a intentar ver cómo va funcionando esto durante el transcurso de la clase. Para terminar, espero que sí me deje el tiempo. Cuando sean las 50 me avisan, por favor, para que sea como sea, ahí termino. Hay dos definiciones, más bien dos conceptos que vamos a intentar definir, porque aunque se parecen, no son lo mismo. Uno es tolerancia y el otro es alergia, que vamos a ver durante el transcurso de la clase. Y la tolerancia es una falta de respuesta general ante un antígeno específico contra el que nuestro organismo ya se puso en contacto. Entonces, literalmente contra ese antígeno no va a haber respuesta desde ninguna parte, desde ninguna porción del sistema inmune. Desde ninguno de sus componentes va a haber respuesta contra ese antígeno. En cambio, la alergia es un mecanismo específico de la tolerancia que afecta a una o un grupo de células o un grupo de componentes del sistema inmune y que lo hacen no responder a esa antígeno. No sé si me estoy dando a entender. Si entra un antígeno X a nuestro organismo ya se puso en contacto con él y ninguno de los elementos del sistema inmune actúa contra ese organismo, contra ese microorganismo, estamos hablando de tolerancia. Pero si ese organismo, ese agente, ese microorganismo penetra
y una célula o un grupo de células en particular es bloqueado para que no actúe contra ese antígeno, estamos hablando de que ese grupo de células sufrió un proceso llamado anergia. ¿Se entiende ahora? Sí. Entonces, por eso uno engloba al otro, o uno es parte del otro. Tolerancia es más general, alergia es uno de los mecanismos que se utiliza para la tolerancia. ¿Me voy a entender? Sí. Bueno, entonces hablemos de la regulación del sistema inmune como lo estaba mencionando el doctor, y voy a intentar caminar por 3 pasos, pero me voy a centrar principalmente en el último. ¿Cuáles son los pasos? Cuando un agente extraño penetra, se monta una respuesta contra el antígeno. Entonces, cada vez que entra un nuevo antígeno, se van a dar un proceso de regulación, o varios procesos reguladores que van a determinar 3 cosas. Número 1, la dirección en la que va a ir esa respuesta. Es decir, voy a atacar, estoy diciendo en estas palabras, voy a atacar a este agente que entró, que es extraño, pero no a mis elementos que son propios. Entonces, reconozco lo propio de lo extraño. No ataco a lo propio, sí ataco a lo extraño. La dirección en la que va la respuesta. Número 1. Número 2, selecciono el tipo de respuesta. Es decir, si quien entró es un agente extracelular, se monta una respuesta. Si quien entró es un agente intracelular, se monta otro tipo de respuesta. Si quien entró, por ejemplo, es un helminto, se monta otro tipo de respuesta. Entonces, las respuestas se van a montar en función del antígeno que entra, o el antígeno contra el que nos exponemos. Por eso, nuestro sistema inmune en este proceso de regulación tiene que seleccionar el tipo de respuesta. Ahora bien, cuando nosotros vemos o recordamos lo que hemos visto en el componente de inmunología, vemos que la inmunidad innata se encarga de reconocer lo propio del extraño, y que ante los componentes propios no monta o no genera una reacción. En segundo lugar, cuando una célula que está explorando, como recuerdan la célula dendrítica, que permanentemente está explorando su entorno, evidencia, nota que hay un patógeno, que hay un extraño, lo hace porque utiliza los RRP. ¿Se acuerdan de los RRP? Los receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, eso marca que esa célula determine que ha encontrado a un patógeno o que no ha encontrado ningún patógeno. Pero no solo determina eso, sino que, ¿recuerdan un grupo de flechitas? Ya vamos a ver nuevamente, un grupo de flechitas que había dentro de una célula presentadora de antígeno. Una vez entraba en contacto con el antígeno, con la molécula PAMS, ¿sí? ¿Se acuerdan un grupo de flechitas? ¿Por qué lo traigo a cuenta? Porque cuando la célula, a través de los RRP, evidencia la presencia de un patógeno, activa una serie de procesos internos. Por ejemplo, la producción de citocinas, por ejemplo, la producción de moléculas de superficie, incluyendo las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2. ¿Qué determina que sea de clase 1? ¿Qué determina que sea de clase 2? El RRP con el que entró en contacto ese antígeno. No sé si estoy hablando en chino. ¿Me están entendiendo? Estoy intentando llevar algo que hemos venido viendo durante el proceso. Entonces, lo que quiero decir es que la inmunidad innata determina en alguna medida esta reacción que va a venir a continuación. Luego, si es un agente intracelular, ¿qué línea de linfocitos se va a activar?
¿Qué subpoblación, mejor dicho, del linfocito C se va a activar? TCD8. Vamos, sí y no. Si está presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, sí, claro, va a activar el linfocito TCD8. Ahí está bien. Pero lo voy a decir mejor todavía, lo voy a preguntar mejor porque tiene razón, no pregunte bien. Si tenemos a un intracelular y esas moléculas son presentadas por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 a un linfocito TCD4, este TCD4, ¿en qué subpoblación se va a diferenciar? TH1, exactamente, porque va a potenciar el desarrollo de una inmunidad contra agentes intracelulares. Si fuese el MINTOS, los que están siendo presentados, ¿con qué subpoblación de linfocitos T, CD4 se activaría? TH2. TH2. Y si fuesen bacterias extracelulares, fuesen hongos, ¿qué línea se va a activar o qué población se va a activar? TH17. Bien. Son preguntas de examen, 3 ganadas. 3 preguntas de examen ganadas. Entonces, cuando hablamos de la rama del sistema inmune que debe ser activado, se refiere a eso. ¿Qué línea se va a activar con base a qué microorganismo o a qué agente entró? Y lo último es que aquí es como la vida, como dicen la vida para los que filosofan en este sentido. Empezamos a vivir y el día que empezamos a vivir, ¿qué sucede? Empezamos a morir. Lo mismo sucede con la respuesta inmune. La respuesta inmune no es infinita. La respuesta inmune no debe ser infinita, porque si es infinita, entonces caemos en una posible enfermedad autoinmune. O sea, ya no solo dañamos a la gente, sino que nos dañamos a nosotros mismos. Por lo tanto, una vez inicia la respuesta inmune, en ese mismo momento la respuesta inmune tiene que buscar ir disminuyendo, ir decreciendo, ir finalizando. Se activan los mecanismos para que se desarrolle la respuesta, pero también al mismo momento tienen que activarse los mecanismos para que se inactive esa respuesta. Esto era lo que les decía hace poco. Esto es una célula presentadora de antígeno, puede ser una célula dendrítica, la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, por lo tanto le está presentando a un linfocito TCD4. Esta es la primera señal, ¿recuerdan eso? Lo que les acaba de decir el doctor. Luego, yo voy un poquito más atrás. Vean, esta célula entra en contacto con un PAMS a través de un RP. Acá, este es 1. Esto es, imaginémonos que son 2 células diferentes, porque no va a suceder en la misma célula. En otra célula hay un PAMS diferente, un 2, un segundo PAMS, a eso se refiere esto, y entra en contacto con otro RRP. Estos 2 PAMS son totalmente diferentes, y como son totalmente diferentes, estimulan vías diferentes. ¿Por qué vías diferentes? Hay 3 señales de las que les acaba de hablar el doctor Ortega. Número 1, la primera señal, el péptido presentado por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase, en este caso 2, a el linfocito TCD4 a través de ¿qué molécula? ¿Qué molécula del linfocito TCD4 reconoce a ese péptido? El PCR, el receptor de células T. Segunda señal, una molécula coestimuladora. Entonces partimos del hecho de que el RRP transduce señales hacia el núcleo y estas señales hacen de que se sinteticen correceptores que se van a expresar en la membrana plasmática. Por ejemplo, el CD80 y el CD86.
imprescindibles estas señales para que se active el linfocito T. Si no están esas señales, ese linfocito posiblemente sufra dos procesos. El doctor les hablaba de uno, pero pueden ser dos. Uno puede ser apoptosis. El segundo puede ser anergia, es decir, que ese linfocito sea incapaz de montar una respuesta inmune porque no tuvo la coestimulación. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, por eso es imprescindible que haya esa segunda señal, que es la coestimulación. En este caso, una molécula expresada en la superficie del linfocito, perdón, de la célula presentadora, que en este caso sería CD80 o CD86, y que va a interactuar con una molécula complementaria en el linfocito T. En este caso sería CD28. Grábense esta molécula, CD28. Y esta molécula va a transducir señales, y estas señales, por ejemplo, van a hacer que se empiece a producir en el núcleo, más bien a transcribir en el núcleo los ARN mensajeros que van a condicionar la producción de algunas citocinas. Una importante cuando el linfocito T se está activando es la interleuquina 2. Falta una tercera señal. ¿Cuál dijo el doctor que era la tercera señal? La citocina. Entonces, aquí vamos a hablar de un patrón de citocinas. Es decir, una célula que se está activando, más bien, voy a regresar un poquito. Todo el sistema inmune actúa con base a una nube de citocinas, a un ambiente de citocinas, a una carga que se está produciendo localmente de citocinas. Y ese patrón de citocinas va a ser el tercer elemento que va a condicionar el desarrollo o no de una línea celular. Ya tiene el primer estímulo, ya tiene el segundo, pero vean otra vez lo que estaba diciendo, el RRP entró en contacto con el linfocito, perdón, con el PAMS. Esto le dijo a la célula, está ante la presencia de una bacteria extracelular, por lo tanto hay un patrón de citocinas que van a tener que producir. ¿Quién está orientando al linfocito T hacia dónde dirigir la respuesta? Es la célula presentadora. Hay un patrón de citocinas, y estas que salen, que son reconocidas por el linfocito T y que va a contribuir ya no a activar completamente a ese linfocito, sino que a derivar, a polarizar la respuesta, es decir, a orientar hacia qué subpoblación se va a desarrollar del linfocito C. ¿Se entiende? Y aquí están ejemplificadas con colores diferentes, significa que son grupos de citocinas diferentes, acá de un color y aquí de otro color. Por eso precisamente, porque esto marca que es un antígeno o un PAM que tiene tales características y por lo tanto la respuesta va a ser de una manera. Este tiene otras características y la respuesta va a ser de otra manera. Recuerdo entonces, primer señal, PCR, recibiendo señales de una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 con su respectivo péptido presentado. Segunda señal, una molécula coestimuladora, que normalmente será CD80 o CD86 uniéndose a CD28. Ustedes sabrán a dónde está CD80 y CD86 y a dónde está CD28. Esas serían unas preguntas posibles. Tercera señal, el patrón de citocinas. Lo dije, vean, interactúan y bien las citocinas, el grupo de citocinas que se van a producir, las moléculas coestimuladoras, los receptores para citocinas y la estimulación de la síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para que presente gratuito. 1, 2, 3 señales.
¿Qué es eso? Nada, es la disyuntiva con la que se encuentra nuestro sistema inmune cada vez que va a enfrentarse con el antígeno. No se complique, todo inicia acá. Y vamos a hacerlo lo más sencillo que podamos. Célula presentadora de antígeno uniéndose a un linfocito TH. En ese momento ese TH puede ser cualquier cosa, por eso se le llama TH0. Cualquier cosa puede ser 4 posibles alternativas: TH1, TH2, TH17 o TH regulador, de lo que había hablado el doctor hace unos minutos. ¿De qué va a depender eso? Ya tiene los dos estímulos de los que hablamos, ahora viene el patrón de citocinas. Por ejemplo, aquí hay 2 ejemplos nada más. Si la célula presentadora de antígeno produce interleuquina 12 y factor de necrosis tumoral alfa, y esa célula, eso es su patrón de citocinas, la nube de citocinas que lo está rodeando, y esa célula va a derivar en convertirse en un TH1, porque el estímulo probablemente sea un agente intracelular. No solo eso, sino que al estar produciéndose el factor de necrosis tumoral, eso va, esta línea truncada, que no es una flecha, indica de que está inhibiendo el desarrollo de un tipo celular particular. En este caso, el factor de necrosis tumoral inhibe el desarrollo de TH2, en este caso en particular. Ahora, si la célula presentadora de antígeno, por el contrario, encontrara que es un elemento, una estructura externa grande, entonces va a producir, por ejemplo, interleuquina 4, interleuquina 10. La interleuquina 10 lo que va a hacer es suprimir el desarrollo, por ejemplo, de linfocitos TH1, y va a favorecer el desarrollo de TH17 o TH2, para poner ejemplos, nada más. Entonces, quien en última instancia define que su población se va a activar es el patrón de citocina que se está produciendo. Y así toda la respuesta que se va a montar. Por ejemplo, la activación de TCD8, de linfocito B, si fuese necesario, de macrófagos, de linfocito B, a células plasmáticas, etc. Depende, eso va a depender de qué patrón de citocinas se esté produciendo. Ahora, lo que me interesa un poco más, porque eso es lo que hemos venido hablando hasta el momento, pero lo que me interesa a mí ahora es cómo regular esa respuesta inmune. Y esa respuesta inmune se regula para evitar daños en nuestro organismo, para que nuestro organismo no sufra daño a razón de que la respuesta inmune se exacerbó y que luego nos llegó a causar daños. Entonces, para poder controlar o para poder minimizar, para poder controlar o minimizar los daños que pueda generar nuestro sistema inmune, lo hace a través de la regulación, y esa regulación puede ser central o puede ser periférica. La regulación central lo hace durante la inducción de la maduración de las células. Eso sucede solo en 2 sitios. Uno, los linfocitos B lo hacen en el timo, y los linfocitos T, no voy a decir B, pero lo repito mejor, los linfocitos T lo hacen en el timo, y los linfocitos B lo hacen en la médula ósea, es decir, en los órganos linfoides primarios, exactamente. Quiere decir que durante su formación, eso es como la universidad de los linfocitos T se llama timo, y la de los linfocitos B se llama, y aquel que ose afectar a su propio organismo no va a salir del timo o de la médula ósea. ¿Sí?
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo he dicho, si encuentro a alguien y recuerdo cómo fue de estudiante, allá en el hospital me bajo de la camilla y me voy caminando para otro hospital. No voy a poder caminar así. De modo que voy a hacer. Fácil lo que tenga que pasar. Entonces, linfocitos B en el timo. Vamos a empezar con los linfocitos T en el timo. Linfocitos T en el timo. Entonces, vamos a hablar de qué sucede con los linfocitos T en el timo. Los linfocitos T en el timo van a sufrir dos procesos. Uno, que es la selección positiva, y dos, que es la selección negativa. La selección positiva es que van a salir del timo solo aquellos linfocitos T que reconocen moléculas propias presentadas por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Solo esos linfocitos van a salir, aquellos que son capaces de reconocer las moléculas propias. Si no es capaz de reconocer estas moléculas, entonces ese linfocito no va a salir. La selección negativa corresponde a la eliminación de aquellos linfocitos que tengan demasiada avidez por las moléculas propias y que por lo tanto quepa la posibilidad que se vuelvan linfocitos autorreactivos, es decir, que reaccionen contra nuestras propias moléculas. Aquellos linfocitos T que reconozcan de manera muy ávida, muy fuerte los antígenos propios, no pueden salir del timo. Y aquellos linfocitos que reconocen demasiado a nuestras moléculas, entonces son eliminados en el timo. Por eso esta selección se llama selección negativa. En proceso de selección positiva solo saldrán los que reconocen a nuestro antígeno presentados por la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad 1 o 2, y en segundo lugar aquellos linfocitos que tienen demasiada avidez por nuestras propias moléculas no pueden salir, porque cabe la posibilidad de que se conviertan en linfocitos autorreactivos. Con eso eliminamos o buscamos eliminar la capacidad de los linfocitos T, sobre todo, que sean autorreactivos. Y aún así, hay linfocitos que pueden escapar del timo. En pequeña cantidad sí, y si no, no existieran las enfermedades autoinmunes. En pequeña cantidad sí, pero salen. A esto, a la selección positiva y la selección negativa, le llamaríamos esa inclusión, esa generación de la tolerancia central para los linfocitos T. Los linfocitos B vean, linfocito B en la médula ósea. Esto continúa. La idea de que los linfocitos B también sufran tolerancia o desarrollen tolerancia en la médula ósea es para que no se produzcan anticuerpos que vayan a reaccionar contra nuestro propio organismo. ¿A dónde sucede la generación de tolerancia central para los linfocitos B? En la médula ósea. Entonces, en la médula ósea, lo que se va a evidenciar, lo que se va a buscar es que ese linfocito, su BCR, el receptor de célula B, no sea, o sea, incapaz de reconocer con demasiada avidez a nuestras propias moléculas. Eso sería ¿qué tipo de selección? Que no reconozca con demasiada avidez a nuestras propias moléculas. Oigan, que no reconozca con demasiada avidez a nuestras propias moléculas. Negativa. La positiva, ¿cuál sería? Que sea capaz de reconocer. Exactamente. Entonces, la selección negativa es importantísima acá, pero el linfocito B que reconoce que su BCR que está formado por
un monómero de IgD o IgM, ¿se acuerdan de eso? Que su BCR no sea capaz de reconocer con demasiada avidez a nuestras moléculas. Pero el linfocito que reconoce con demasiada avidez a nuestras propias moléculas tiene una segunda oportunidad. El doctor Carlos lo dijo en algún momento. Ese linfocito tiene la capacidad de poder sufrir hipermutación somática, exactamente, y cambiar las cadenas, sobre todo las cadenas ligeras, ¿sí? Cambiando las cadenas ligeras, sobre todo, ¿en qué parte? Pero ¿en qué parte de la molécula de la cadena ligera? ¿Cuál nos interesa? La región variable, exactamente, la región variable. Tiene la posibilidad, hay prueba y error, y ese linfocito, si aún con la primera hipermutación somática no sigue reconociendo demasiado a nuestras propias moléculas, tienen una segunda oportunidad. Normalmente las cadenas ligeras que están en estos linfocitos son capas, porque son las que más abundan. Cuando tiene esa segunda oportunidad, lo que sucede es que hay un cambio de cadena ligera, ya ese linfocito B no va a tener cadena capa, sino que puede ser una cadena lambda. Entonces, claro, esto es un punto de investigación si ustedes lo quieren, ¿verdad? Vamos y buscamos en los ganglios linfáticos a los linfocitos B que tengan cadenas lambda. Y si tiene cadena lambda, este es un proceso de fermentación porque era autorreactivo y había que darle una segunda oportunidad. Y no una segunda, sino hasta una tercera oportunidad para que siguiera vivo y pudiera no reconocer tan ávidamente a nuestras propias moléculas. ¿Se entiende el proceso? Bien, sufrió otra oportunidad, pero si aún así ese linfocito continúa siendo con el potencial autorreactivo, ese linfocito es condenado a la apoptosis y no va a salir de la médula ósea. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, por eso dice aquí, reconoce a los antígenos propios con demasiada avidez, sí, entonces tiene una oportunidad. La oportunidad, una no, sino que varias oportunidades. Si aún así no se corrige, entonces apoptosis. Si no la reconoce, entonces continúa su proceso de maduración y sale y se aloja en los ganglios linfáticos. Ahora, en la tolerancia periférica, esto se da con los linfocitos ya maduros a nivel periférico. Y esto puede ser linfocitos T y linfocitos B. Vamos a hablar principalmente de los mecanismos relacionados con los linfocitos T. Estos mecanismos vamos a hablar ahora de lesión clonal, vamos a hablar de alergia, de ignorancia y regulación inmune. Vamos a intentar abordarlos todos. Vamos a empezar con la de lesión clonal. Estamos hablando de tolerancia periférica, linfocitos T, y el mecanismo se llama de lesión clonal. ¿Se entiende? Ok. Imaginémonos que hoy, por ejemplo, si nos dejan hablar la magia sería una imagen tan robot. ¿Ah? Es un ejemplo estúpida. Nunca en la vida iba a ser si no estaba conectado. Podía tirarle todo lo que pasa. Bien. Esto
de arriba solo me determina que nuestro linfocito responde ante una infección, y la idea con la degresión clonal es evitar la generación de clonas autoreactivas. Se supone que la mayoría de linfocitos T van a autorreactivos van a ser eliminados en el timo, que no van a salir del timo, pero una muy pequeña proporción de linfocitos T podrían salir y generar autoinmunidad, es decir, un proceso que en lugar de ayudarnos a eliminar a los microorganismos, nos termine de causar daño. Y para evitar eso, un mecanismo es la elección clonal. Y la elección clonal funciona a través de un proceso que es muerte celular por activación inducida. Y la muerte celular por activación inducida se genera, por ejemplo, cuando hay células que se activan, como los linfocitos T, que empiezan a producir interleuquina 2 y receptor para interleuquina 2. Y una vez, quiero regresar un poco. La mayoría de linfocitos T, una vez se activa, una de las primeras funciones que activa es la producción de dos grupos de proteínas. Una proteína que va a expresar en la superficie celular, que es el receptor para interleuquina 2, y otro es una citosina. Estoy diciendo solo una de las funciones que se activa. El otro es la producción de una citosina, que es la interleuquina 2. Activada una célula T, esas dos proteínas sí o sí siempre tienen que producirse. Un receptor para interleuquina 2 y la interleuquina 2. La interleuquina 2 es sacada al exterior, es secretada y tiene una de sus funciones que es autócrina, es decir, unirse al receptor de interleuquina 2 para continuar el proceso de activación de ese linfocito. ¿Me di a entender con eso? Por eso, en lo que vaya o hasta donde alcance a trabajar con ustedes en este momento, van a ver que la activación de un linfocito T conduce también al proceso de inactivación de ese linfocito T. Es como empezar la respuesta, pero al momento de empezar la respuesta, yo también tengo que saber parar esa respuesta. Entonces, esta producción de interleuquina 2, uno de los procesos que va a generar es la expresión de receptores en la misma célula, es decir, esa estimulación del linfocito T. De nuevo lo voy a decir. Empieza el proceso de activación del linfocito. Dos proteínas se van a producir, son muchísimas. Yo quiero hacer énfasis en dos en este momento. Una, los receptores que se van a expresar en la superficie, que son receptores para interleuquina 2. Y dos, una citosina, la interleuquina 2. Esta interleuquina tiene, entre otros elementos, una acción autócrina. ¿Por qué? Porque va a salir, va a ser secretada y va a ser captada por los receptores presentes en ese linfocito. Esta estimulación va a hacer que el linfocito produzca en su superficie lo que se conoce como receptores de muerte celular del linfocito T. ¿Cuáles receptores? Un receptor llamado FAS, F-A-S. Ese receptor pertenece a la familia de receptores del factor de necrosis tumoral. Ese receptor puede entrar en contacto con otro receptor presente en otros linfocitos, que es un receptor también presente en la membrana plasmática de otros linfocitos, que se conoce como FAS-L, es decir, el ligando de FAS. Este FAS-L hace las veces de factor de necrosis tumoral.
Solo que el factor de necrosis tumoral es una citosina, el FASL es un receptor de superficie en la membrana plasmática de algunos linfocitos. De algunos linfocitos como cuáles, como el T citotóxico, como NK, como otros linfocitos T activados, y cuando este receptor entra en contacto con el FAS que indujo la interleuquina 2, va a condicionar la apoptosis para ese linfocito. Es decir, que ese linfocito tendrá una vida relativamente corta. Ojo, un linfocito T activado tendrá una vida relativamente corta. Hay otros linfocitos que se activan y van a estar como en sala de espera, que serán los linfocitos T de memoria. Ellos no desarrollan todo este proceso, pero aquellos que están activados, aquellos que se convierten en efectores, al estarse activando a sí mismos, produciendo interleuquina 2, generan la producción de este FAS, el FAS, que al entrar en contacto con FAS L van a sufrir apoptosis. A este proceso que condujo la misma activación del linfocito se llama lesión clonal, es decir, la destrucción o eliminación de esa clona de linfocitos que han sido activados. ¿Se entiende la primera? Bien, vamos a la segunda. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, lo que sucede con algunas células, esto es un caso peculiar, particular. Hay células que son las células blanco, ¿recuerdan eso? Que expresan las moléculas del complejo mayor de su compatibilidad de clase 1. El péptido es reconocido por el PCR, pero vean, dentro de las moléculas que produce la misma célula, incluyendo las células tumorales, es FAS. El linfocito T citotóxico del que hablaba tiene FAS-L, entra en contacto entre ellas e induce la apoptosis de esa célula. Lo mismo podría pasar con el linfocito T activado. El mismo proceso podría suceder. Segundo mecanismo, que hablamos de lesión clonal, el segundo es alergia. Y si logro terminar alergia, ya sería una ganancia para mí. Porque la alergia tiene o puede ser generada de diferentes maneras. ¿Qué era alergia? La incapacidad para responder a un antígeno de un elemento en particular, por ejemplo una célula o un grupo de células. ¿Se acuerdan de eso? Era parte de la tolerancia, solo un mecanismo de la tolerancia. Entonces, la alergia puede ser inducida por diferentes elementos. Voy a hablar particularmente de dos elementos: uno, de citocinas, y dos, de moléculas de superficie. Cuando hablo de citocinas, hablo de dos citocinas. Una, la interleuquina 10, y la segunda, el factor de crecimiento transformante beta. Primero voy a hablar de interleuquina 10 y luego del factor transformante de crecimiento beta. La interleuquina 10 es producida principalmente, puede ser producida por algunos linfocitos T activados, pero también por una célula presentadora de antígenos. Lo que va a hacer esta interleuquina 10 en el linfocito es interesante. ¿Por qué? Porque va a inhibir la activación del linfocito, evitando que se produzca interleuquina 2. Va a evitar que en la célula presentadora de antígeno se produzcan moléculas coestimuladoras. Y si no hay moléculas coestimuladoras, ¿qué sucede con el linfocito? No va a ser activado. O literalmente puede sufrir dos procesos. ¿Cuáles eran los dos procesos que dijimos que podían suceder si no había moléculas coestimuladoras? Apoptosis o anergia, es decir, que sea incapaz de poder reaccionar contra ese antígeno. ¿Qué más va a hacer en la célula presentadora de antígeno? La interleuquina 10 va a inhibir también
la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Por lo tanto, va a haber menos moléculas presentando el antígeno. Y esto va a generar, entre otras cosas, anergia de los linfocitos TH1. La segunda es el factor transformante del crecimiento beta, que se representa como beta 1 principalmente. Esta es una citosina pleiotrópica. ¿Qué quiere decir pleiotrópica? Que tiene múltiples acciones en diferentes células y que para unas es una acción activadora y para otras es una acción inactivadora. Por ejemplo, en las células T va a inhibir tanto el desarrollo de diferenciación de TH1 y TH2, pero promueve el desarrollo de T reguladores y puede promover el desarrollo de TH17. En células presentadoras de antígeno puede inhibir el desarrollo o la evolución hacia la maduración de esa célula. Y si hablábamos o recordamos lo que hablamos en presentación de antígeno, las células inmaduras, ¿se acuerdan de eso? Las células presentadoras de antígeno inmaduras eran capaces de captar mucho antígeno, de procesarlo, pero la maduración de una célula dendrítica llevaba a que expresaran mayor cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Si esa célula no puede ser capaz de madurar, no produce tanta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y por lo tanto puede presentar menos moléculas. A pesar de que lo capte, de que lo procese, no puede presentarlo. Entonces, esa es una de las acciones que puede causar en las células dendríticas o en las células presentadoras de antígeno el factor transformante de crecimiento beta. En los macrófagos lo lleva a un estadio, algunos le llaman M1 y M2. M1 es un macrófago activado, es capaz de destruir microorganismos y poder presentar el antígeno, pero el M2 se orienta más a la reparación del daño, es decir, a producir enzimas que degradan tejidos y que favorecen el desarrollo de colágeno y por lo tanto la reparación o la cicatrización o la vuelta a la normalidad del tejido afectado. Eso hace el macrófago, pero el macrófago tiene que ser en varios estadios, en varios estados. El primer estado, el M1, es aquel combativo y el M2 es el que, bueno, ya le dije, ya me dio un punto aquí, ahora voy a solucionar lo que he hecho y a buscar reparar el daño que sucedió ahí. Entonces, el transformante del crecimiento condiciona el paso del M1 a M2 y por lo tanto el macrófago ya se vuelve menos activo para destruir el antígeno y también para presentar antígeno y lo vuelve más activo para la reparación. Entre otras cosas, eso sucede, inhibe o reduce la proliferación de células B. Entonces, en términos generales, podríamos decir que estas citocinas, el factor transformante del crecimiento, también inactiva el linfocito, inactiva la respuesta porque no favorece que las células presentadoras de antígeno lo presenten adecuadamente y por lo tanto causa alergia también. Dos citocinas, interleuquina 10 y factor transformante del crecimiento, causan alergia. Un tercer elemento, que va a ser el único que vamos a hablar de moléculas de superficie, es el CTLA4, que es el antígeno de linfocitos T citotóxicos, el antígeno 4 de linfocitos T citotóxicos. Ese es el CTLA4. Este es interesante, muy interesante lo que pasa. Si logro determinarlo, me daré por satisfecho con esta parte.
Lo voy a narrar, no tengo que verlo ahí, sino narrárselo también. Lo que sucede es, ¿cuál citocina es una de las primeras que se produce cuando se está activando el linfocito TCD4? Interleuquina 2, con su respectivo receptor. Cuando se produce el receptor para la interleuquina 2, todavía no, muchachos, es captado, la citocina interleuquina 2 es captada por el linfocito T y va a iniciar su proceso de activación. Con el proceso de activación, una de las cosas que sucede es que deja de producirse CD28. ¿Quién era el CD28? Una molécula coestimuladora presente en la membrana plasmática del linfocito TCD4. Y en lugar de él empieza a producirse otra molécula llamada CTLA4. Los dos tienen el mismo receptor, o son ligandos para el mismo receptor. ¿Quién es el correspondiente receptor para CD28? CD86, CD80. Entonces, cuando deja de producirse CD28 y empieza a sintetizarse CTLA4, empieza a expresarse en la superficie celular. Y CD28 tiene 10 o 20 veces menos avidez por CD86 que CTLA4. Mejor dicho, de otra manera, CTLA4 tiene muchísima más avidez por CD80 y CD86 que CD28. La diferencia es que, una de las cosas que sucede primero es que CD28 transduce señales de activación hacia el interior del núcleo del linfocito T. CTL4 lo que hace es captar, atrapar a CD86 y CD80 y favorecer que sea desprendido de la célula presentadora de antígeno e internalizado en el citoplasma del linfocito T. Esto lo que hace es evitar que continúen dándose las señales coestimuladoras y por lo tanto ese linfocito no tiene su segunda señal. Y si no tiene su segunda señal, ese linfocito deja de estar activo y se convierte en un linfocito anérmico, un linfocito que no pueda responder contra ese antígeno. ¿Me di a entender? Por eso es que la representación de CD28 se sustituye, aparece CTLA4 que interactúa con CD80, CD86 y lo desprende. ¿Se nota? Sí. TCR, CD28, CD86, en lugar de CD28 aparece CTLA4 y literalmente tiene más avidez, por lo tanto lo sustituye. Y no solo lo sustituye, sino que lo elimina de la membrana plasmática de la célula presentadora de antígeno. Bien, me quedo aquí. El lunes creo que me tomo un pequeño espacio y hablamos de eso, de lo que continuamos. Es muy poco ya lo que queda. Muchas gracias por la experiencia. Por el ligando, que en este caso era el CD80 o CD86. Una vez competía y tenía mayor afinidad, lo extraía, se lo eliminaba de la membrana plasmática a la célula presentadora y por lo tanto la célula presentadora dejaba también de ser un estímulo para ese linfocito. Hay un dato importante y solo quiero recordar también eso. Prácticamente con el inicio de la respuesta inmune también se empiezan a montar mecanismos de desmontaje de la respuesta inmune. Por ejemplo, la activación del linfocito T conlleva la producción de interleuquina 2, ¿cierto? Entonces, esa interleuquina 2 también va a participar en algún grupo de acciones, como por ejemplo
solo la producción del FAS sobre la superficie del linfocito, que va a generar energía, pero también va a participar en la producción de CTLA4 para también disminuir o que decrezca la respuesta inmune. Insisto, una vez inicia también se crean mecanismos para que esa respuesta no sea desproporcionada. Estos mecanismos de CTLA4, uno es intrínseco, que afecta a la propia célula, y otro es extrínseco, que actúa sobre otras células, lo que habíamos ya dicho en relación a esto. O sea, esto literalmente ya lo habíamos mencionado. Pasamos acá y vamos a la otra parte de la regulación de la respuesta inmune, en donde voy a regresar. Tolerancia central, activo para el linfocito T, médula ósea para el linfocito B. Empezamos con la tolerancia periférica. Primero, dirección clonal, anergia. Ahora vamos con un tercer elemento. Ese tercer elemento es la regulación inmune que sufre a razón de la activación de linfocitos T especiales llamados linfocitos T reguladores, conocidos como linfocitos T REG. Estos linfocitos T reguladores, que antes eran llamados linfocitos T supresores y que en algún momento se dudó la existencia de ellos, ahora se sabe que existen de dos tipos. Uno son los linfocitos T reguladores naturales, que expresan el CD25 y otra proteína de superficie llamada FOX, como de zorro, ¿verdad? FOXP3 constitutivamente, y además expresan constitutivamente CTLA4. Estos linfocitos, como aparece aquí, CD25, FOXP3, y expresan constitutivamente el CTLA4. Y estos linfocitos se encargan a través del contacto, primeramente, de regular a poblaciones de linfocitos T que están activándose. Además de ellos, hay otros linfocitos T reguladores que podrían abreviarse ITREG, o sea, linfocitos T reguladores inducidos. Eso significa la I, aquí aparece completo, pero más adelante vamos a ver, solo lo voy a aparece así, por ejemplo, y significa lo mismo, son lo mismo, son linfocitos T reguladores inducidos, es decir, que nacen y se desarrollan como un linfocito T cualquiera, pero bajo ciertas condiciones son inducidos a transformarse en linfocitos T reguladores. ¿Qué condiciones? Bueno, una de las condiciones es que en ambos casos haya una célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno, es conocida como célula presentadora de antígeno tolerágena, es decir, una que genera tolerancia, porque expresa, o más bien más que expresa, es porque produce un ambiente de citocinas que va a desencadenar que ese linfocito que está siendo activado no sea activado para el desarrollo de una respuesta inmune, sino que sea activado para regular o disminuir la respuesta inmune. Entonces, cabe la posibilidad que la célula presentadora de antígeno esté expresándole el antígeno, o esa es la primera condición, que tenga las moléculas coestimuladoras, que sería el segundo estímulo, y estén ahí por algún tiempo, digamos por mucho tiempo inmunológicamente hablando, pero que el patrón de citocina que está liberando no sea a favor de el desarrollo de una respuesta humoral, de una respuesta celular contra antígenos intracelulares, sino que sea un patrón de citocina que favorezca que esa célula que se está activando en ese momento se transforme en un linfocito T regulador. Él originalmente no era un regulador, fue inducido a transformarse en regulador, y por eso son
los T naturales, los T reguladores naturales y los T inducidos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, espero que sí. Entonces, la célula presentadora de antígeno expresa, aquí ya lo que tenía que ser ya fue, principalmente que estas células presentadoras de antígeno propician las citocinas que van a desencadenar que un linfocito se transforme en uno o en el otro. Hay dos tipos de T reguladores inducibles. Uno, el TR1, y el otro es TH3. El TR1, bajo un ambiente producido por la célula presentadora de antígeno rico en interleuquina 10, se va a transformar en TR1 y él es productor de interleuquina 10. Quiere decir que, el mecanismo principal por el que él va a generar regulación de la respuesta inmune es a través de la producción de interleuquina 10. Esto, por lo tanto, en algún momento, si hacemos una regresión a lo que hemos venido hablando, puede producir anergia de algunas clonas celulares. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Voy a regresar. Sé que a veces pueda que parezca que esté hablando en chino, y tal vez se hable en chino. ¿Ven? ¿Se acuerdan que dijimos esto? Uno de los mecanismos era la generación de energía clonal, ¿cierto? La energía clonal puede ser desarrollada por la producción de interleuquina 10, o la presencia más bien de interleuquina 10, de factor transformante del crecimiento beta, que son dos citocinas, o de moléculas de superficie como CTLA4. Cuando hablamos de la regulación inmune, hablamos de linfocitos T reguladores, los naturales y los inducibles. Los naturales producen o tienen constitutivamente CTLA4, quiere decir que pueden generar anergia clonal en otros linfocitos por la presencia de su CTLA4. ¿Se entiende? En cambio, los inducidos podrían, si son TR1, producen interleuquina 10. También pueden producir anergia clonal. Y los TH3 producen factor transformante del crecimiento beta. Estos actúan principalmente en las vías digestivas y son los que generan algún tipo de tolerancia a algunos alimentos o a muchos alimentos. Hay otro tipo especial de T reguladores que cada vez se conoce un poco más sobre ellos, que son los TH17, y pueda que se les haya dicho que el TH17 está relacionado con el manejo y la respuesta contra agentes bacterianos extracelulares y hongos también. ¿Recuerdan que se les dijo eso? Hay un tipo de linfocito TH regulador que también es conocido como TH17. En este caso es un regulador TH17 y se encarga de regular algunas reacciones autoinmunes también. Es un caso especial de linfocitos T reguladores, son los TH17. Entonces, si hacemos un recuento de lo que hemos visto y dicho, es la regulación inmune está relacionada principalmente con el papel de los linfocitos T reguladores, o TH reguladores, porque son una subpoblación de TH reguladores. Los TH reguladores, literalmente podríamos decir que son 4. Uno, los naturales, que constitutivamente expresan moléculas de superficie, el CD25, el FOXP3, pero que nos interesa a nosotros por el papel que juega el CTLA4. ¿Sí? Y por el otro lado, los inducibles, que son 2. Uno, el TR1, que produce interleuquina 10, y el TH3, que produce interleuquina, la citocina llamada factor transformante del crecimiento beta. ¿Estamos bien? Por ahí va a ir el cuestionamiento que puedo hacer. El último, y un caso especial de linfocitos T reguladores, el TH17, que media reacciones de regulación de la
en el caso de autoinmunidad. Luego los linfocitos B, estos generan en teoría generan menor proporción de reacciones autoinmunes, por lo tanto su regulación se ve afectada. Ya vamos a ver algunos casos en donde puedan verse afectados. Si un linfocito B se reconoce como que reacciona contra el propio organismo, les decía la otra vez que centralmente se le daba una nueva oportunidad, pero aún así cabría la posibilidad que algún pequeño margen del linfocito B salga de la médula ósea, y cuando salen de la médula ósea, algunos que son autorreactivos tienen menor capacidad de migración y menor capacidad de expresar moléculas de superficie que los conduzcan hacia los ganglios linfáticos, sobre todo a los órganos linfoides, en este caso los ganglios linfáticos, porque tienen menor capacidad de expresar que es un receptor para quimiosinas. ¿Y recuerdan que era la pregunta del examen? ¿Qué son las quimiosinas? ¿Recuerdan qué son las quimiosinas? ¿Sí? Son citocinas que particularmente sirven como quimioatrayentes. Entonces, hacia un lugar, hacia un órgano en particular, y si ellas expresan, o estas células tienden a expresar menor cantidad de receptores para quimiosinas, lo que hace es que estas no van a poder migrar hacia el órgano linfóide, o va a disminuir su capacidad de migración hacia el órgano linfóide secundario. También hay regulación a través de los mismos anticuerpos, y algunos es tan sencillo como en la medida que se producen más anticuerpos y estos se unen al antígeno, disminuyen los sitios posibles del antígeno que están disponibles. Por lo tanto, si no hay un antígeno disponible, hay menos células presentadoras de antígeno que están captándolo, y si no hay células presentadoras de antígeno captando el antígeno, hay menor estimulación inmune, es decir, es una retroalimentación negativa. Más anticuerpos, más unión con el antígeno, menos antígeno disponible para que capten las células presentadoras de antígeno. ¿Se entiende eso? Entonces, por lo tanto, hay menor cantidad de células presentadoras de antígeno presentando el antígeno, menor estimulación de otros linfocitos para que continúe el ciclo de activación. Cuando se forman los complejos inmunes, estos casi que inmediatamente, cuando circulan, sea por vía linfática o vía sanguínea, están siendo captados, están siendo filtrados en el hígado y en el vaso y en los ganglios linfáticos. La idea es retirar el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos, y están siendo retirados de la circulación. Hace que haya también menor cantidad de antígenos disponibles para que nuevas células presentadoras de antígeno capten el antígeno y por lo tanto lo expongan. Retirar el antígeno es algo importante porque evita enfermedades autoinmunes, como vamos a ver con lo que sucede con las hipersensibilidades, evita enfermedades autoinmunes, pero también evita situaciones como las que suceden con las hipersensibilidades, en este caso. La última, esta sí es la última, no es la última diapositiva, pero sí es el último grupo de cosas que trabajamos, es una idea y está en creciente y constante actualización de esta situación. Es conocida como la red idiotipo-anti-idiotipo. Es decir, cuando nosotros tenemos un anticuerpo, tenemos en los extremos FAB, en el extremo amino terminal, porciones que son conocidas con el nombre de regiones determinantes de la complementariedad, que son en conjunto las regiones hipervariables, ¿cierto? Esas regiones hipervariables son las que reconocen verdaderamente a los péptidos antigénicos. Ellos son los que se encargan de unirse específicamente a los péptidos antigénicos. Pero estas moléculas son tan específicas que también son reconocidas por nuestro propio organismo como extrañas. Entonces,
la idea es que se tiene que montar, como esto es un elemento extraño para nuestro propio organismo, se monta una respuesta inmune contra ellos. Y así es que estos anticuerpos también son captados, son procesados por las células receptoras de antígeno y son dejados únicamente las determinantes de complementariedad, que son expresadas en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y son reconocidas como extrañas y se monta una respuesta contra ellas. Es decir, hay un anticuerpo que se forma para poder reconocer a estas determinantes de complementariedad. Este es un antígeno. Entró el antígeno, fue reconocido por una CPA, se montó una activación con los linfocitos TH, era un antígeno exógeno, posiblemente una toxina, y entonces se activó el linfocito T a una célula B, esta se transformó en una célula, se diferenció en una célula plasmática, empezó a producir anticuerpos y eran los primeros anticuerpos. Estos anticuerpos tienen determinantes de la complementariedad, que son reconocidos como extraños, y estos anticuerpos son procesados, activan a un linfocito B, a otro linfocito B, y este a su vez activa nuevas células plasmáticas para que produzcan anticuerpos. ¿Estos anticuerpos serán contra este antígeno? No, son anticuerpos contra los determinantes de complementariedad del primer grupo de anticuerpos. Por lo tanto, son anticuerpos contra anticuerpos. Por eso son los números 2. Y estos, a su vez, contienen determinantes de complementariedad que son extraños para nuestro organismo y que vuelven a ser procesados. Y cuando son procesados, se forman anticuerpos contra estos números 2. Serían los anticuerpos 3, 4 y 5, pero lo que sucede es que eternamente pasaríamos con anticuerpos. No, lo que sucede es que cada vez va siendo menor el estímulo, y como es menor el estímulo, entonces la concentración de anticuerpos va siendo cada vez menor hasta que disminuye la respuesta. Es decir, es una forma de disminuir los anticuerpos, por ejemplo, disponibles, que vayan a afectar a otros sitios corporales, que vayan a reaccionar de forma cruzada y que nos vayan a causar daño. A esto se le conoce en conjunto, a esa red que se va formando de un anticuerpo contra otro anticuerpo, se le conoce como red idiotipo-anti-idiotipo. Y es esta misma. Y termina ahí. Muchachos, les agradezco mucho. He ido casi corriendo, pero también tengo que darle tiempo al compañero que me ha regalado el licenciado Segura para poder terminar esto. Si tienen preguntas, bienvenidos. Muchas gracias y ahora quedan con el licenciado Segura. Hola, Kayali, ¿cómo estás? Qué magia. Qué bonita. Esa es la 18.